Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a determinar las ecuaciones que me permitan calcular el ancho de superficie, el área hidráulica y el perímetro mojado para una sección en herradura. Esto los vamos a utilizar para el cálculo hidráulico en conductos a superficie libre. En primer lugar vamos a determinar el ángulo, este ángulo que aparece aquí, y para ello pues ya conocemos esta profundidad que la vamos a determinar como y, la distancia de esta superficie hasta este punto lo determinamos como d menos y. Entonces, para conocer el ángulo, si voy a utilizar la función de coseno, que es cateto adyacente, es decir, esta distancia entre la hipotenusa, que es d en este caso. Y bueno, aquí tenemos la ecuación, despejamos el ángulo, es decir, este ángulo es igual a coseno o arcocoseno de 1 menos y sobre d. Entonces ya tengo la primera ecuación. A continuación lo que voy a hacer es determinar el ancho de la superficie libre, que es desde este punto hasta este punto. Eso se conoce como b mayúscula. En primer lugar determino b minúscula y esta b minúscula la multiplico por 2 y obtendría b mayúscula. Entonces voy a utilizar los siguientes datos. Esta distancia la conozco, es d. Esta distancia vertical es d menos y. Entonces puedo conocer b utilizando el teorema de Pitágoras, y es lo que presentamos en esta parte. ¿Sí? B al cuadrado más d menos y elevado al cuadrado es igual a d al cuadrado. Entonces a mí me interesa conocer b. Hacemos todo el proceso algebraico y de aquí obtenemos que b es igual a d por raíz de 1 menos coseno cuadrado del ángulo. ¿Sí? Por lo tanto, al multiplicarlo por 2, tengo que el ancho de la superficie es 2 veces d por la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Y bueno, aquí vamos a utilizar estas identidades trigonométricas. Finalmente tengo que el ancho de la superficie es igual a 2 veces d por seno del ángulo. O también podemos trabajarlo utilizando de nuevo esta ecuación que la tenemos acá al principio, pero ahora vamos a trabajar no con funciones trigonométricas, sino con las distancias d y y. Y bueno, haciendo las operaciones algebraicas, llegamos a que podemos calcular el ancho de la superficie como 2 veces la raíz cuadrada de y por 2 veces d menos y. Y aquí tengo entonces las ecuaciones que me permiten calcular el ancho de la superficie. Para calcular el área de esta sección, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a permitir calcular, en primer lugar, voy a calcular el área de todo esto que está hechurado con líneas azules, y luego le voy a restar esta área que está definida por este triángulo. El área de este triángulo la puedo determinar ya que conozco la base, que en este caso es el ancho de la superficie libre. Entonces pues iniciamos lo que tenemos aquí, ¿sí? El área, este es el área de todo lo que está achurado con líneas azules, y este es el área del triángulo. Entonces pues tenemos lo siguiente, ¿sí? Haciendo el álgebra correspondiente, llegamos a que el área la podemos determinar como b al cuadrado por el ángulo menos d menos y sobre d al cuadrado, que multiplica a b sobre 2. ¿Sí? Esto también podemos utilizar aquí la expresión del ancho de la superficie, que ya lo hemos calculado acá en esta parte,
¿sí? Lo sustituimos, hacemos lo correspondiente del álgebra y llegamos que también el área lo podemos calcular como d al cuadrado por coseno, por el ángulo menos un medio de dos veces, un medio de seno de 2 veces el ángulo, ¿sí? Y bueno, el perímetro lo podemos calcular como 2 veces d por el ángulo, ¿sí? Porque conozco para el perímetro mojado sería esta distancia, ¿sí? Que tenemos aquí, es decir, esta longitud, y eso pues es el ángulo que tenemos en esta parte multiplicada por el diámetro, ¿sí? En este caso es de, y bueno, 2 veces porque ese ángulo es nada más la mitad de toda esta parte. En resumen, pues hemos determinado estas ecuaciones, la ecuación que me permite calcular el ángulo en función del diámetro y de y, el ancho de la superficie libre con esta ecuación o con esta, y tengo dos ecuaciones también para calcular el área, conocemos como el área hidráulica, el área de esta parte inferior. Hemos concluido el procedimiento para determinar las ecuaciones para una sección en herradura